pueblo tiene confianza en Él. El brazo del Eterno, hermanos, no se ha cortado. Él sigue manifestándose para con su pueblo. De angustia, aquí es donde la palabra debe cobrar vida en tu vida, mi amado hermano. Hoy yo ruego al Eterno que el gozo del que nos compartía el pastor el servicio pasado, usted lo siga manteniendo en su corazón. Nuestro gozo, amado, no es negociable. Nuestro gozo y nuestra paz no es dependiente de nada terreno o que nuestra vista alcance o logre ver. El gozo, la paz, no está dependiendo de tus finanzas. El gozo, la paz, no está dependiendo de nada terreno, visual. El gozo, la paz, dependen y provienen del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de nuestro Padre Celestial. Nuestra confianza está puesta en el invisible, hermanos. Nuestra fe, cual no se ve, así segura está nuestra alma en la confianza en aquel que todo lo puede y lo llena todo. Entonces, usted en esta mañana, que por asuntos cotidianos y de la sucesión que estamos viviendo, usted no lo está pasando bien. En este momento, yo le invito que usted haga una pequeña oración. Y el gozo, por algún instante, se le ha ido, se ha estado en algún momento de confusión o pesado, preguntando, cuestionando al Eterno, las circunstancias, las situaciones. El Eterno tiene todo en control y Él permite que sucedan todas las cosas con propósitos divinos, hermanos. Y siempre, aún en medio de situaciones de adversidad, Él tiene cuidado de nosotros. El brazo del Eterno no se ha cortado. Su palabra es fiel y firme y para siempre. Entonces, en este momento oremos, hermanos, oremos, y que el gozo, el cual no es negociable, y la paz, que no depende de nada que tú y yo podamos hacer o recibir o palpar, esté en tu vida, esté en tu casa, esté en tu corazón. En el momento de angustia, invocamos al Eterno y Él viene a socorrernos, a darnos una paz que nadie puede entender y que nadie puede ver, ni tú y yo la podemos ver, la sentimos. Vuelve otra vez el latido de nuestro corazón a regularizarse. El temblor, la sudoración desaparece y la tormenta sigue en curso, pero tu posición, tu condición, tu persona está en quietud, está en reposo, por cuanto está la confianza puesta en el Todopoderoso. Y en este momento es importante que usted y yo digamos: gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por tus cuidados, porque nos amas y porque tienes propósitos divinos para nosotros aquí en la tierra. Gracias, Padre Celestial, te damos las gracias. En el nombre de Yeshua te damos las gracias. Gracias, Padre Celestial. Bien, me dicen que el audio ya está bien. Un segundo. Listos. Buenos días, iglesia. Damos gracias al Señor una vez más. Nos ha permitido el Eterno estar probando el reunirnos en su casa y una vez más nos vuelve a llevar a la nuestra para que valoremos, para que meditemos y para que no tomemos a la ligera estos tiempos de riesgo y de peligro. No es tiempo de reuniones, mis amados,
No es tiempo de recreatividad, no es tiempo de diversión, no es tiempo de paseos. Estamos en medio de una batalla. Es incongruente, mis amados, que estemos en tiempos de batalla. Y pregúnteme si en algún momento de la guerra los soldados se iban de paseo. Había tiempos de bandera blanca, pero eran como un acuerdo y el Señor lo manifiesta. Aquí no estamos en tiempos de bandera blanca, hermanos, estamos en tiempos de guerra. Estamos en tiempos de guerra, no estamos en tiempos de avivamiento, estamos en tiempos de guerra, hermanos. De estar peleando la buena batalla, desde permanecer nosotros firmes y seguros y confiados en su reino, hasta también estar peleando por otros para que alcancen la salvación que tú y yo ya gozamos. Estamos en tiempos de guerra, no estamos en tiempos de gozo. Y aún así, para ir a festejar naturalmente, el gozo que tenemos nosotros es para permanecer en su reino, agradecidos y siendo sabios y entendidos, caminando y haciendo las cosas que el Eterno nos permite y nos envía a hacer. Si tú sales por una necesidad sanitaria, la cobertura de Él va contigo. Pero si tú sales de paseo, de festín, de algarabía, de relajamiento, de viaje, toma consideración que no son tiempos de paseo ni de relajamiento. Y si tú decides caminar en esa situación, entonces tienes que estar consciente de que puede haber consecuencias y no favorables. No estoy sentenciando a nadie, ni juzgando a nadie. Solamente estoy diciendo que no son tiempos de fiesta. Con todo y eso, se cumple la palabra, amados. En los tiempos de Noé dijo Jesús que iban a estarse dando en casamiento, en fiestas y todo, pero Él se iba a estar moviendo. Los entendidos están apercibidos, mis amados. El tiempo es un tiempo ahorita de estar con nuestros lomos ceñidos para estar apercibidos lo que el Espíritu le está hablando a sus escogidos. Padre bendito, ore junto conmigo, mi amado hermano, para que la palabra que Él nos va a dar en esta mañana sea edificante para nosotros y sigamos confiando en Él y esperando en Él y caminando en Él, y sobre todo que cuando Cristo venga seamos hallados en Él. Padre celestial, te doy gracias por tu amor, Señor, por tu cuidado. No me canso de darte las gracias, Señor, porque hemos estado experimentando tiempos de aflicción, tiempos de angustia, pero he sentido tu abrazo, tu confort, tu seguridad y tu confianza, tu amor infinitamente incondicional, amado Rey. Gracias. Bendigo a la iglesia Abacadosh y declaro tu palabra fluyendo por medio de la comunicación que no se corrompe, que es tu Espíritu Santo, usando el contacto terreno de las redes y de la tecnología para que llegue a tu pueblo escogido. Pero es tu Espíritu el que va en las palabras, viajando y llevando el mensaje a aquellos que tienen necesidad y hambre de ti. Ruego, Padre Celestial, que es tu hambre en tu cuerpo, iglesia, no cese, pero un hambre por las cosas que no perecen, hambre por lo eterno, no por lo temporal o lo que se desvanece o lo que tiene un tiempo limitado aquí en la tierra. Que nuestra hambre sea por lo eterno, por lo que el Padre ha decidido darnos para eternidad. Recobra ánimo, iglesia, y recibe la bendición de parte del Señor. Y ten paz. Ten paz. Ahí donde estás, está el Espíritu Santo fluyendo, trayendo paz y confort a tu corazón, sabiendo que todo lo que hacemos en Él tiene propósito eterno. Te doy gracias, mi Señor, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Se fue el sonido. Muy bien. ¿Sí? Ok. Iglesia, mi vida escondida en Cristo. Pero antes de ver mi vida escondida en Cristo, vamos a ver aquellos que huyen de Cristo o que se esconden del Eterno. Aquellos que se están escondiendo de Él. Aquellos, ¿quiénes son los que se esconden de Él? Hay 3 tipos de personajes en la palabra que se esconden de Él.
y de ellos vamos a aprender y concluiremos con la palabra en donde sabemos que también nosotros tenemos nuestra vida escondida en Cristo. El peor error que podemos cometer es que estemos escondiéndonos de Él, huyendo de Él o apartándonos de Él. ¿Cómo puede suceder eso, pastora? Muy bien, vamos a ver a 3 personajes. El primero, usted lo debe de saber. Acompáñeme a Génesis, capítulo 3, versículo 8. Ahí usted y yo conocemos a los principales personajes de la palabra, de los cuales el Señor nos ha enseñado bastante. Génesis 3, 8 al 10, cuando hubo una desobediencia del hombre puesto en el huerto del Edén, Adán y Eva, y comieron del fruto prohibido, hubo una desobediencia, como dice, y oyeron la voz del Señor que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor. El Señor entre los árboles del huerto los llamó. El amor tan grande que el Eterno nos tiene, mis amados. Cuando tú y yo nos apartamos de Él aún así nos está buscando porque nos ama. Llamó al hombre y le pregunta, ¿dónde estás tú? El hombre le responde, oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. El primer testimonio que tenemos aquí, hermanos, cuando una persona se esconde del Señor, voy a traer ejemplos de cómo puede una persona esconderse. Te alejas del Señor, te alejas de la iglesia. No vienes a la iglesia porque posiblemente hay pecado en ti y te estás escondiendo. Literalmente, hermanos, aún te escondes de los hermanos en Cristo porque estás en algún centro comercial y te puedes encontrar algún hermano en Cristo y te escondes, que no me vea, porque representan al Eterno. Si tú te estás escondiendo del Señor porque has fallado a Él, el Señor hoy te dice, ¿dónde estás tú? ¿Y por qué pregunta Él, ¿dónde estás tú? Porque Él está en el lugar último donde tú te apartaste. Él está ahí parado esperándote. Él es fiel y Él no miente. Y Él ha decidido en esa parte de la palabra darnos a nosotros vida eterna. Y Él no se arrepiente de eso, mis amados. Él se ha arrepentido de otras cosas, pero de eso el Señor no se arrepiente, de darnos vida eterna, de darnos salvación, de darnos perdón. Tan así que Él no se arrepiente, y el sello de garantía de ese acto de amor tan profundo es haber permitido que su Hijo padeciera por causa del pecado del mundo. Tu pecado ya ha sido cubierto, ¿sabes? El Señor sabía que tú ibas a fallar, sabía que ibas a mentir, sabía que ibas a volver a robar, sabía que ibas a volver a caer en las drogas, sabía que ibas a volver a caer en la pornografía, sabía que ibas a volver a andar de nuevo en lo malo. Y aún así, Él hoy se para delante de ti y te dice, ¿dónde estás tú? ¿Por qué te escondes de mí? Si yo te amo, si yo tengo planes de bien para tu vida, deja de escuchar esas voces que te confunden, que te perturban y que te apartan de mí. ¿Qué debo de hacer una persona? ¿Qué debe de hacer una persona que está viviendo escondiéndose del Señor?
Y podemos ver el ejemplo cuando se esconden aún de los hermanos porque representamos a Cristo. Hay que volver al Padre, amado hermano, hermana, arrepentirse de todo corazón y desear de nuevo estar en comunión con Él en primer lugar y posteriormente reunirte en el cuerpo de Cristo que es su iglesia. ¿Por qué se esconde la gente del Señor? Como Adán y Eva se escondieron por pecado, porque pecaron. El pecado te hace alejarte del Eterno, que te escondas de Él, pero ese no es el plan del Señor. Él tiene plan de bien para tu vida. Hubo otro caso, en este caso, este personaje huía del Señor, intentando esconderse. El primero ciertamente fue desobediencia, pero una desobediencia de pecado. Cometieron un pecado. Se les dijo que no hicieran algo y lo hicieron. En el caso de este personaje, acompáñeme a leer al profeta Jonás. Yo sé que usted ya lo sabía. El capítulo 1, versículo 3, podemos leer con nuestro estimado profeta Jonás. Estaba buscando esconderse, dice la palabra. Y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis y descendió a Jope y halló ahí una nave que partía y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos. Lejos de la presencia del Señor. Entonces, desde ahí, ¿por qué huye Jonás? ¿Qué tipo de personas nos representa Jonás? Aquellos que no quieren obedecer la palabra del Señor, que no están de acuerdo, que están luchando en someter su carácter, su temperamento, sus emociones a su presencia, a la obediencia de su palabra, a una instrucción que Él te da. Él te enseña, Él te dice, perdona. Él te enseña, Él te dice, ama. Él te enseña, Él te dice, no hagas eso más porque eso te aleja de mí. Él te habla y Él te enseña de que recibas la palabra, de que vengas a su reino, de que lo busques, de que te integres en su casa, en su cuerpo. Pero hay una lucha en ti y te hace huir. No quieres ser cristiano por algunas ideologías en tu cabeza que el enemigo te ha sembrado y prefieres huir. Y sabes y conoces la palabra y no quieres aplicarla a tu vida. Por eso, mis amados, hoy día, lamentablemente, hay mucha gente en las iglesias que viven una vida relajada y de confort, que se les ha permitido que vivan y anden y caminen de tal o cual manera, pero esa forma de caminar no los va a llevar a la presencia del Señor. Pero cuando somos confrontados por la palabra y tenemos que tomar una decisión de hacer cambios genuinos en nuestra vida, todos, hermanos, todos los que estamos aquí con la vida transformada, en algún punto de nuestra vida tuvimos que tomar una decisión de dejar hasta ciertas amistades, de dejar ciertos hábitos, de hacer cambios en el carácter, en el temperamento, que son las partes más difíciles de someter al señorío de Cristo. Nuestro temperamento, nuestro carácter. Aún, ¿qué te cuento? Seguiremos en su camino y seguiremos siendo tratados en el carácter, en el temperamento. Hasta que Él nos mande llamar, buscamos alcanzar la perfección, no que lo hayamos alcanzado ya. Por eso mucha gente huye de la presencia del Señor. ¿Y cuál es la enseñanza y el consejo aquí? Aquel que está huyendo de cumplir la palabra en su vida como la conoce y como sabe que el Eterno la ha dicho para él o para ella, aquel que se resiste, su futuro es incierto. De Jonás ya no se supo nada. No sabemos cómo terminó Jonás.
Nosotros no podemos decir, usted va a entrar al cielo, usted no va a entrar al cielo, pero la palabra sí está escrita, dando instrucciones para aquel que se dice creyente y que conoce del Eterno y que sabe lo que el Eterno le ha dicho debe hacer para recibir la bendición. Sabe también, otro punto, por qué Jonás huye de la presencia del Señor, porque está inconforme en cómo el Señor procede. Se molesta, porque hay egoísmo en su corazón. Está molesto por lo que le da a unos y por lo que le da a otros. Estoy enfadado. Aquel ni se esfuerza y ve cómo lo tiene, Señor. Y a los impíos, cómo los has bendecido. Estoy molesto, estoy enfadado. Estoy con muchas interrogantes. Mucha soberbia había en la vida de Jonás, porque él era un hombre que había juzgado a Nínive y a él le parecía que no eran merecedores de la gracia. Jonás era un hombre que juzgaba severamente a aquellos. Era un fariseo de fariseos. Le molestaba el bien que el Señor le había placido hacer o darle a otros. Le molestaba. Miraba injusticias, esas injusticias religiosas. Jonás representa a aquellos hombres y mujeres que están caminando en una desobediencia a la palabra. Y por último, ejemplo, otro tipo de personaje. Acompáñeme a Samuel, primera de Samuel 10:22. Cuando Samuel va en busca de Saúl para elegirlo rey, escucho un eco, hijo, ¿sí? Para elegirlo rey, no sé qué digan por ahí los escuchas. Esto, hermanos, es un ejemplo tan grande y tan profundo. ¿Por qué se escondió Saúl cuando ya había tenido una experiencia con el profeta Samuel? ¿Por qué se escondió Saúl? Dice la palabra, ya estamos ahí, 10:22. Ya estaba por vertir el aceite en el que había elegido, porque había separado a todas las tribus y puso la tribu de Benjamín, y empieza a preguntar otra vez, oye, ¿no ha venido por aquí aquel varón? Porque empezó a hablar de que Saúl fue tomado para escogerlo y lo buscaron y no lo hallaron, y dice la palabra que él estaba escondido. ¿Por qué estaba escondido Saúl, hermanos? Porque Saúl se miraba pequeño a sus ojos. Saúl se miraba pequeño a sus ojos. Si usted me acompaña a 1 Samuel 15:17, ahí le dice Samuel, aunque eras pequeño a tus propios ojos, y dice otras cosas por ahí, Saúl, fíjese, es una enseñanza increíble. ¿Por qué está esa historia de Saúl escrita, hermanos? El peligro de que aparentemente usted y yo nos podamos sentir pequeños, frágiles, y no poco dignos, no aptos, pero una vez que Saúl tomó su lugar de posición, toda esa pequeñez que él traía fue convertida en arrogancia. Una arrogancia increíble. Sentirse pequeño a sus propios ojos, se transformó en un hombre arrogante. ¿Por qué a veces te escondes del Señor? Porque te sientes pequeño. Cuando oras, Señor, no soy digno, Señor, me siento pequeño, me siento pequeña, no sé cómo decírtelo.
¿Cuántas veces he fallado y aquí vengo? No soy el más indicado, no soy más apropiado. Mire, si hay alguien que conoce los corazones, ese es el Eterno. Y aquí la pregunta interesante es, ¿por qué el Señor eligió a Saúl sabiendo todo lo que iba a pasar? Número uno, porque Él siempre nos da oportunidades. Y Él, Saúl, en esa forma nos representa a nosotros. Sabiendo el Señor que le vamos a fallar, Él nos escogió para bien, para bendición. Pero de ti y de mí depende que recibamos esa bendición. ¿Por qué también el Señor escogió a Saúl? Porque estaba poniendo en Saúl un ejemplo, hermanos. Saúl representa, permítame decirle, Saúl representa un reinado, hermanos. Tipifica, ilustra un reinado de cómo terminan los reinados terrestres. Porque a ese hombre se lo pusieron porque el pueblo deseaba un rey. Y el Señor escogió a Saúl porque él sobresalía de entre todos por su estatura y su apariencia. Y sabía el Señor que era un hombre que muchos tenían su vista puesta en él, porque se destacaba físicamente de entre todos. Y había muchos ojos puestos en Saúl. Y él representa el reinado terrenal. Pero la única esperanza en el reino del Señor sobre la tierra está en las manos del Creador, hermanos. Como en David representa, y mire que David también tuvo faltas. En David lo escoge, porque ¿qué le dijo? Yo voy a escoger a alguien que yo miro su corazón. No te fijes en las apariencias. Por eso les puse a aquel rey para aprender, hermanos. Espero, mis amados hermanos, que usted y yo aprendamos de las faltas, de las fallas, de los errores que se hayan cometido o de las decisiones que se hayan tomado. Aprender, no estarnos lacerando, lastimando e impidiendo regresar al reino por aquellos errores que se cometieron. Y ese fue el error de Saúl, el cual el Señor permitió esa experiencia para que tú y yo aprendamos. Hay un debate infinito entre los eruditos de la palabra, entre que Saúl se suicidó y si fue al cielo o no. No está en nuestra posición, mis amados, meter la gente al cielo, ni tampoco cerrarle la puerta. Eso es un asunto divino. La palabra ya está escrita, la palabra ya está dicha. Eso pasa cuando te escondes del Señor o huyes de Él. Pero, ¿qué pasa cuando el Señor es quien te esconde? Ahí ya cambia todo. ¿No le parece? Acompáñeme a Primera de Reyes, capítulo 17. Ahí está la historia del profeta Elías. Cómo él venía de situaciones de conflicto, había profetizado la sequía, había tenido situaciones fuertes. Entonces, después de lanzar esa profecía, se va otra vez el rey, el profeta Elías, perdón, y dice la palabra, vamos a leer 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive el Señor, Elohim de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos días, sino por mi palabra. Y vino a él palabra del Señor diciéndole: apártate de aquí, vuélvete al oriente. ¿Y qué le dice? Escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Ahí beberás del arroyo, y yo he mandado a unas aves que te den ahí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y las aves que había dicho el Señor le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Y como la providencia natural del arroyo se secó, porque era una dependencia natural,
se secó, pero la providencia sobrenatural, que era que las aves vinieran a traerle el alimento, bájale tantito cielo, por favor, si no afecta. Entonces, el alimento sobrenatural nunca cesó, hermanos. Pero Elías Tisbita recibió una instrucción de que fuéramos escondidos. Ahorita el Señor nos dio una instrucción a los pastores para que usted se quedara de nuevo en casa. Usted debe tener paz en medio de todo esto, porque es por cuidado del Eterno a nuestras vidas. ¿Dice amén? Él tiene cuidado de nosotros. No tema, iglesia, no tema. Estamos bajo el brazo extendido y poderoso del Eterno y Él tiene cuidado de nosotros. Qué diferente es cuando el Señor nos esconde, pero juntamente con eso hay provisión y hay abasto, por cuanto es Él el que está dando la instrucción y hay paz. Esa paz que no se puede comprar bajo ningún precio, bajo ninguna circunstancia. Cuando el Señor te esconde, tienes paz y tienes libertad, tienes gozo, estás tranquilo y confiado. Pero cuando estás huyendo de Él, cuando te estás apartando de Él, hay ansiedad, hay angustia, hay perturbación, hay desesperación, hay intentos de hacer cosas peores que las que te alejaron de Él, por cuando estamos huyendo de Él. Qué diferencia tan enorme, ¿no? Vamos a leer algunos textos en Salmo, porque David fue otro personaje que también fue escondido por el Señor. El Salmo 119, 114, acompáñeme por favor. Dice la palabra: mi escondedero, mi escudo eres tú, y en tu palabra he esperado. Usted y yo estamos escondidos en Él, mis amados. Estamos escondidos en Él. Y por cuanto estamos escondidos en Él, entonces tendremos paz y tranquilidad. En el Salmo 27:5, también el profeta David y rey nos da ese consejo. Dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. El Señor tiene cuidado de nosotros, hermanos. Él tiene cuidado de nosotros. David, Elías, fueron hombres cuidados. Ahora acompáñeme a Colosenses, al Nuevo Testamento, al Brit Hadashah 3:3. Y usted ahí va a encontrar quién está escondido en Cristo ahí. Por lo cual nuestra vida debe estar llena de paz y de tranquilidad. Dice la palabra, voy a leerlo desde el 1. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Elohim. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque ¿qué dice ahí? Hemos muerto y nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús, pues nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados en Él en gloria. Nuestra vida, hermano, la vida, ahora sí esta palabra es para ti y para mí. Nuestra vida está escondida en Cristo. Él tiene tu vida y la mía en su cuidado y en su protección y en su resguardo. Nada haya de acontecernos. Y si venga un peligro, que el Padre Eterno no nos lo avise y nos lo advierta. Nuestra vida está escondida en Él. Y eso es algo maravilloso, mis amados. Eso es algo extraordinario. Saber esta verdad y recibirla en tu vida debe traer a tu corazón paz. Ahí donde tú estás en casa, el Señor tiene cuidado de mí, puedes decir. Y puede decir, como dice también
aquí mismo en Primera de Samuel, cuando están peleando contra los filisteos, lo recuerdo, que ahí surge esa frase que mucha gente dice y que por la gracia del Señor estudiar el hebreo te da esa luz de aprender cosas escondidas, secretos escondidos. Usted puede encontrar aquí cuando están peleando contra los filisteos, antes de que Saúl, sea escogido, aquí es donde le dicen, y viene el término tan usado de Ebenezer, que le dice, hasta aquí el Señor ha sido con nosotros, ¿verdad? En el 7:12, y dicen esa frase tan conocida, Ebenezer. En el original, hermanos, del hebreo, Eben significa roca y Ezer, ayuda. Entonces, están diciendo aquí, fíjese, ahí aparece Cristo, mis amados, ahí aparece Cristo. La roca que ayuda ha sido con nosotros hasta aquí, hermanos. Si tu vida y mi vida está parada sobre la roca que te ayuda, no va a haber una corriente. Acuérdese, la casa fincada en la roca. Vendrán ríos, vendrán vientos, vendrán pandemias, vendrán terremotos, vendrán enfermedades, vendrán pestes, vendrán bruna, vendrá escasez, vendrá aflicción a la tierra. Pero a ti y a mi casa, el sustento, la provisión, el cuidado, la cobertura, no faltará, no fallará, no se ha cortado el brazo del Eterno. No se ha cortado, iglesia. Si usted lo cree y lo recibo, diga, yo recibo esa palabra, yo la recibo y yo estaré tranquilo y confiado, porque los tiempos que se avecinen no serán tiempos normales, hermanos. A partir de que se soltó ese virus, se empezó el reloj profético del Señor a caminar y a caminar. No es para que se asuste, es para que tenga confianza. Tu eternidad y mi eternidad no está en la tierra, hermanos. Mejor oremos para que el Señor, cuando se manifiesten todas las demás cosas, seamos hallados en Él y seamos recibidos en gloria. No tenga temor de morir, no tenga temor de morir. Permítame orar por usted en ese rubro. Padre, la gracia que me has dado, la gracia que me has dado, Señor, de tu seguridad, de tu confianza, de tu shalom, de tu paz, sea con mis hermanos, de no tenerle temor al porvenir, de no tener temor al futuro, de no sentirse inciertos, indefensos e inseguros en los tiempos que estemos viviendo y en los que hayan de venir. Que no haya temor al desprendimiento del cuerpo, Padre, a la separación del alma con el cuerpo. Que no haya temor, sino que haya un anhelo, un deseo de ser hallados en Él. Que el shalom de nuestro Abba sea en tu vida, iglesia. Recibe su paz, recibe su paz. No tengas temor, no tengas temor a lo porvenir, no tengas temor al desprendimiento y a la separación del cuerpo y el alma, no tengas temor. El espíritu vuelve al Señor, el cuerpo vuelve al polvo, pero tu alma está asignada a recibir una herencia eterna. En el nombre de Yeshua lo declaro. En el nombre de Yeshua lo declaro, iglesia. Ten paz. Enfoquémonos en enseñar y en instruir a nuestros hijos en el temor del Señor y en el temor de su palabra. Que nuestra prioridad sea el reino. Cuando tú negocias tu presencia en la casa del Señor por cualquier cosa, no estás apto para estar arando con el Señor en su reino. Y está bien, pero si anhelamos arar en el campo del Señor, vas a agarrar el arado y tu vista va a estar al frente.
solamente viendo hacia dónde Él te lleva, hacia dónde Él te dirige, hacia dónde te conduce, sin importar lo que venga, lo que suceda, lo que acontezca. Mi vista está al frente, te extiendes hacia adelante y caminas confiando en Él. Una fe de confianza sea en tu corazón, hermano, y sea en tu vida. Y le doy gracias al Señor por tu vida, hermano. Que recibas esta palabra y que esta palabra te conforte, te consuele, que aligere cualquier carga que puedas traer. En el nombre de Yeshua, te doy gracias, Señor. Termino con esto, que es como una perla que el Señor me ha dado. Me descubrí en la Biblia, estudiando la palabra. Les comenté y les compartí que iba a hablar un poco de eso, pero dadas las circunstancias, el Espíritu me motivó y me llevó y me instruyó en esta noche a compartir una palabra de paz. Pero sí quiero compartirles esta experiencia que el Señor me ha estado dando y me ha estado llevando. Me descubrí, voy a dar testimonio de lo que hago, la iglesia en casa lo sabe, mi pasión tan grande por estar en casa de mi Padre, de pasar aquí noches, de dormir aquí, porque amo estar en el templo de mi Señor. Me descubrí en esa parte. Otro factor que descubrí en mi vida es que lo he testificado en varias ocasiones, en la pasión que el Señor ha puesto por mí en la intercesión por su pueblo. He estado orando por su pueblo. Una pasión increíble. Y estudiando en todos esos puntos, me lleva el Señor a otro. Fue el último el que descubrí esa parte. Porque no todo es gozo y fiestita y felicidad. También hay procesos que pasa uno. Permítame. Me descubrí como el profeta lamentándome por las cosas que no han podido suceder, lamentándome por personas que decidieron no seguir en esta casa y llorando por ellas. Y cuando leo esa palabra, hermanos, usted ya debe saber quizás de quién estoy hablando. Si cree que sabe, póngamelo por ahí y lo recibo. Y si no, y el que sepa, va a recibir bendición de su pastor. ¿Hasta cuándo llorarás? Me dijo el Señor. Habiéndolo yo quitado de ahí, ¿hasta cuándo tú vas a seguir llorando? Y estaba en este proceso, hermanos, cuando recibo una llamada de nuestro Sheliach y nuestro apóstol Lauro, en esa semana que yo estaba en este proceso de estar recibiendo esta luz, y me dice estas palabras, que me miraba con ese manto, como este siervo, como Samuel, una carga por la oración, por buscar que el reino se establezca en tu vida, hermano. Esa carga es del Eterno, que estemos caminando en su voluntad.
No hay mayor gozo para sus pastores que usted esté caminando en la voluntad del Eterno. No que se esconda del Señor, ni esté huyendo de Él. Que enfrentemos, hermanos, nuestras faltas, nuestras fallas juntos. Que nos perdonemos si entre nosotros nos hemos ofendido y hemos fallado. Y agradezco por las lealtades. Agradezco por las lealtades, porque son necesarias para edificar el cuerpo de Cristo. La lealtad se siembra, se finca. Después de haber tenido una experiencia quizás de discusión, de distanciamiento, puedes volver y ratificar esa lealtad, porque es necesaria para que el reino se establezca. Porque una casa dividida no puede ser fincada y fundada en el Eterno. Se movería el cimiento. Tiene que haber lealtades, hermanos. Tiene que haber seguridad en su reino. Es tiempo que estemos mirando todos al Señor, edificándonos, construyendo el reino. Entonces Él nos va a dar guianza y luz para seguir adelante. Nos va a mostrar el plan, nos va a mostrar el propósito, nos va a mostrar la estrategia, nos va a mostrar lo que Él ha designado que caminemos. Más allá, una asignación especial quizás, pero tenemos que caminar en estas lealtades para que Él consolide su obra en su reino. Padre bendito, doy gracias por tu iglesia, la bendigo, y doy gracias por los que están firmes y constantes trabajando en la obra tuya, Abba, sabiendo que todo lo que hagamos para ti no es en vano. Bendigo ese cuerpo de Cristo, a los entendidos, a los pequeños. Cuidamos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo de ellos, y los traemos a tu reino, los volvemos a redil. Y aquel que todavía se resiste y está huyendo, oramos por ellos, Padre, para que resplandezca en ellos una luz que los haga volver a tu casa, que los haga volver a tu reino. Oramos por ellos para que tu Espíritu Santo sea aquello que los haga volver en sí, que los traiga luz, que traiga convicción de pecado si han fallado, pero que también los traiga en convicción de justicia y de la verdad que es Cristo Jesús, y que estemos todos unidos, enlazados desde las coyunturas hasta los tuétanos de los huesos, en un latir, en un sentir, en un amor, en un clamor, en una búsqueda, en un mismo propósito, en una misma visión de tu reino, Abacadosh. Yo bendigo a la iglesia y declaro la palabra dando fruto en su corazón, un fruto apacible de amor y de misericordia. Gracias, Abba. Recibe la palabra, iglesia, recíbela y gózate. El gozo no es negociable. El gozo no depende de nada que tus ojos y los míos podamos ver o que nuestras manos puedan tocar. El gozo viene del cielo y es sobrenatural. Shalom viene de los Shamaim y es sobrenatural. ¿Qué significa Shamuel? Deriva del nombre Shem, y de él, también del que escucha a él. Y para mí fue muy significativo, porque es un distintivo que el Eterno me entregó, y lo digo con mucha humildad en mi corazón: oír su voz, escucharlo a él. Por eso, mis amados, yo he pedido perdón, aún de rodillas, y yo no guardo en rencor y enemistad en mi corazón, porque tengo un regalo tan valioso que nada lo que me pueda pasar aquí en la tierra se compara con esa perla, con esa bendición tan grande. Por eso yo entiendo a los apóstoles, a los profetas, a los discípulos que tuvieron un encuentro con el Eterno y recibieron aquella gloria y aquella gracia vívidamente, de comunión y coinonía con Yeshua, misma comunión, misma gracia que tú y yo tenemos ahorita. El Eterno es fiel, y su propósito que Él ha decretado para su reino a través de tu vida y la mía, Él lo hará, porque fiel es el que nos llamó en sus propósitos, no en tuyo y el mío, en sus propósitos eternos.
Recibe la palabra, iglesia. Crece, levántate, instáurate, restáurate, renuévate, gózate. Pide perdón a tu familia, abrácense, porque no sabemos cuándo el Señor nos pueda mandar llamar. Yo les bendigo y le doy gracias al Señor por sus vidas. Shalom. Shalom a su casa. Shalom.